Bueno, mi nombre completo es Marco Antonio Acosta Ruiz. Soy egresado de la licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente me fui a hacer posgrado en Arqueología en el Colegio de Michoacán. Regreso a la Universidad de Guadalajara y curso el doctorado en Historia Iberoamericana. Y pues me he dedicado a la docencia desde hace 11 años en el Departamento de Historia, en las carreras de Historia y Antropología. Y también soy pues, investigador sobre las áreas en las que me desenvuelvo, que son sociedades lacustres, aquí en el occidente de México, manifestaciones gráfico-rupestres, etnohistoria y algo de arqueología histórica, ¿no? Que es lo que normalmente hago en mis tiempos pues, de investigación. Mira, antes de contestarte la pregunta, quiero hacer primero una breve introducción del por qué justificar qué relación hay entre la historia y la arqueología, más bien, ¿sí? Y creo que algo en común que tienen las dos es que nos interesa estudiar la historia de la humanidad. Las dos tienen esa similitud, digamos, e interés por conocer la historia de la humanidad. Con el tiempo, como que se ha separado las dos disciplinas, se quieren ver desde diferentes perspectivas, pero creo que ha sido un error. Ahora se está volviendo a retomar y a reconsiderar de que tenemos que ser multi e interdisciplinarios con otras áreas del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de historia, normalmente se nos viene a la mente cuestiones de documentos, ¿verdad? Que tiene que ver pues con la escritura o pintura, fotografía, depende de la época. Y cuando hablamos de arqueología, siempre nos han enseñado, nos han metido en nuestra cabeza que tiene que ver con la cultura material, ¿sí? O sea, todo aquello que el hombre ha transformado para un bien. Y peor tantito, siempre nos han enseñado aquí en México que la arqueología nada más está enfocada a lo prehispánico y no es así. Entonces, por eso es la justificación de la relación entre la historia y la arqueología por lo siguiente. La arqueología estudia desde los primeros homos que empezaron a utilizar herramientas para sobrevivir, ¿sí? Para transformar el paisaje, para dar significados, hasta el día de hoy. O sea, si hablamos de arqueología, en el sentido estricto, es todo aquello que tiene que ver con el ser humano. Obviamente todo lo que ha transformado, ¿sí? Entonces ya se abre este abanico de poder entender por qué esa relación entre la historia y la arqueología, ¿sí? Hay un momento en las escuelas teóricas, digamos así, tanto de una como en otra, en la que ya se especifica claramente cuándo podemos hablar de arqueología e historia, o arqueología histórica, como se le conoce normalmente a esta área de conocimiento. Para no hacer largo todo este contenido, vamos a situarnos en la llegada de los españoles, ¿sí? Que es los que nos vienen y nos traen la escritura, como la conocemos hoy en día. Hay un gran debate si los códices o las estelas, la iconografía mesoamericana es escritura o no. Yo ahí no quiero entrar en esos terrenos pantanosos, pero sí podemos tomar como a manera metodológica y cronológica, digámoslo así, desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy. Esa relación entre la historia y la arqueología, ¿sí? Entonces podemos llamarle arqueología histórica, como se ofrece aquí una clase, ¿no? Una asignatura que precisamente tiene que ver con estas dos disciplinas, la arqueología y la historia. Entonces, es ahí la importancia entre las dos áreas del conocimiento y cómo en su momento el historiador puede utilizar las herramientas o el conocimiento que genera el arqueólogo para las épocas, desde el virreinato hasta la época de hoy, o viceversa, el arqueólogo que utilice también las herramientas o el conocimiento que genera el historiador. O sea, van de la mano. Bien fácil. Normalmente, el historiador tiene fuentes para ejercer su ejercicio, ¿no? Para generar conocimiento, no para repetirlo.
¿verdad? Ustedes como historiadores se están formando no para repetir lo que ya se ha escrito o describir, ustedes están para rehacer la historia, para contar nuevas historias. Entonces, ustedes se enfocan mucho en las bibliotecas, en los archivos, en la historia oral, etc. Hay muchas fuentes que nos pueden ayudar a construir una sociedad o una historia X. Bueno, dentro de esas historias que el historiador empieza a indagar, te voy a poner un ejemplo, la historia del teatro degollado. Bueno, pues el historiador va a echar mano de fuentes históricas, mapas, planos, historiografía, ¿no? Obras que se escribieron en la época, ok, pero el teatro en sí es arqueología. Entonces yo también a través de la arqueología puedo complementar esa información que me da la historia o las fuentes de la historia. Sí, porque a veces no se mencionan situaciones en los documentos o en fotografías, qué sé yo, pero que la arqueología sí te puede brindar esa información que no aparece en la historia. Entonces, es un ejemplo sencillo de explicar, ¿no?, cómo se puede ayudar una con la otra. En el caso de la arqueología, yo puedo hacer arqueología de una ex hacienda aquí en Jalisco. Pues sí, tengo el inmueble, tengo los espacios, tengo la herramienta, ¿no?, cosas que dejaron los habitantes de esa hacienda. Pero si echo mano de los archivos o de la historiografía de la época, obviamente va a venir a complementar mi trabajo como arqueólogo. Entonces voy a tener una mejor claridad, entendimiento de lo que sucedió en ese lugar y poder explicar, ¿no? Poder explicar qué es lo que sucedía con esa hacienda, ¿no?, o el tema de interés. Okay. Bueno, hace rato mencioné pues que podemos considerar la arqueología histórica, no la historia de la arqueología, que es diferente, ¿sí? La arqueología histórica la podemos contemplar como tanto para los historiadores como para el arqueólogo en sí, desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy. Entonces podemos dividirla en épocas y temáticas, ¿no? Yo puedo hacer arqueología histórica o historia de, como les decía, de las haciendas, de los templos, de, no sé, infinidad de temas, ¿no?, durante el virreinato. ¿Por qué? Porque voy a conjugar las dos. En el siglo XIX yo puedo hacer ejercicios que tengan que ver con la historia de la ciencia vinculada con la arqueología industrial. Fíjate qué interesante, ¿no? Ahí podemos juntar estas dos disciplinas para llegar pues a entender qué pasa, ¿no?, con una fábrica, por decir así, ¿no? En historia de la ciencia tenemos compañeros que trabajan las papeleras, las textileras, ¿no?, algunas haciendas, y eso se le llama historia de la ciencia normalmente, o si le dan ese sentido de la historia de la ciencia. Pero yo puedo intervenir ahí con arqueología industrial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a arrimar todos esos elementos que tienen que ver con la arqueología y los voy a conectar con lo de la historia, lo que genera la historia. Entonces, creo que, como les digo, hay mucho de dónde explotar estas dos áreas, tanto conjugar la historia con la arqueología, colonia, siglo XIX y el XX. Sí, o sea, en el 20 también puede ser cualquier tema, si quieres desde finales del Porfiriato, la Revolución, ¿no?, X. Hasta el día de hoy podemos hacer arqueología histórica en cierta forma, ¿sí? Porque mucha información que está en el presente nos puede ayudar a entender el pasado, donde no quedó tanto testimonio. Entonces, ahorita hay mucha flexibilidad en este tipo de investigaciones o incursiones en la investigación. Bueno, primero, revisar los planes de estudios que tiene la carrera. Ustedes como historiadores o arqueólogos o antropólogos tienen la facilidad de que puedan escoger materias, viendo el plan curricular aquí o en cualquier parte del mundo. Dentro de nuestro departamento, obviamente, hay una clase que se llama Arqueología Histórica, que se oferta en Antropología, y obviamente los historiadores pueden tomar esa clase. Y allí es donde se les presentan todas las metodologías, técnicas, ¿no?, teoría,
en torno a cómo ustedes como historiadores pueden utilizar la arqueología sin ser arqueólogos para fortalecer sus investigaciones históricas. Eso es bien importante. Deben darse esa oportunidad y pues estar al pendiente, ¿no?, de publicaciones, congresos, charlas de sus mismos profesores o invitados. Creo que esa sería como la invitación. Afortunadamente yo sí he realizado trabajos que tienen que ver con la arqueología y la historia, ¿verdad? Sumando pues la antropología en general. Mis investigaciones siempre van de la mano. Yo no puedo hacer un trabajo arqueológico sin consultar fuentes históricas y viceversa. Entonces, a mí me ha dado esa satisfacción el poder tener publicaciones, dar charlas, participar en congresos y sobre todo, la más importante, en formar recursos humanos, en el sentido pues alumnos que lleven este tipo de conocimiento a su profesión, a su ejercimiento pues como investigadores. Y una evidencia tal es de que al menos 3 tesis en el departamento de historia han sido relacionadas con la historia y la arqueología. Entonces, para mí eso ha sido el mayor recompensa, digamos así, o regalo que me dan los alumnos, de que se titulan con eso y todavía un poquito más que les publiquen su tesis, ¿no? Entonces, eso es así a grandes rasgos la invitación y lo que podemos aprovechar, pues, conjugando estas 2 disciplinas.